Juan capítulo 20. Y al que está al lado tuyo, invítale que se ponga sobre sus pies para que leamos juntos. ¿Qué día comienza la semana? A ver, ayúdenme un poco ustedes. ¿No comienza el lunes? ¿Es el domingo? El domingo es el primer día de la semana. El lunes es el primer día laboral para nosotros. Y aquí dice el primer día de la semana. Entonces, ¿qué día era? El domingo. María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón, que limpies mis pensamientos, mi alma, mi espíritu, de toda obra del infierno. Todo yugo satánico y diabólico se corte y se pudra en el nombre de Jesús. Perdona a los que me han lastimado, y quiero que tu espíritu ministre a mi espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sabio no es solo el que escucha, sino el que practica lo que escucha. Eso Jesús lo dijo. No es solamente escuchar y saber, sino poner en práctica lo que uno ha aprendido. ¿Cuántos saben que hay que caminar todos los días? No me levante la mano. El médico le dijo: para que le baje la presión, usted camine, para que le baje el azúcar, usted no coma esto, no coma lo otro. Y usted dice: pero tengo mi permitido. Porque usted no mismo nomás se permitió, ¿verdad? Y después dice: ay, no sé por qué comí. Ahora el sabio es el que dice: no, yo voy a hacer lo que me dijeron. Así que quiero hablarte de 3 puntos hoy que anhelo con todo el corazón que podamos poner en práctica para que podamos vivir en la sabiduría de Dios. Y por eso voy a tomar esta historia de el día de la resurrección. Cada uno de los 4 evangelios nos agregan algo, un detalle más sobre la resurrección. Y aún en Primera de Corintios el apóstol Pablo agrega algo más con respecto al día de la resurrección.
No están todos los puntos como para decir fue 3 minutos más tarde, 5, pasó esto. Pero cuando unes todo, armas el escenario y puedes entender que ocurrieron tantas cosas ese día. Mientras que estaba orando estas noches atrás, le hice una pregunta al Señor y le dije, háblame del día de tu resurrección. Siempre nos miramos desde el lado del espectador que está mirando el escenario, pero le pedí al Señor que Él me hable qué fue lo que Él vio, qué fue lo que experimentó cuando se abrió la tumba, cuando Él se encuentra de nuevo. Y encontré varias cosas. No estoy hablando de una imaginación, no estoy hablando de que me hice una película, pero encontré en las Escrituras tantas cosas ricas de qué pudo haber pasado en ese momento, o qué pasó en ese momento, y cómo el mundo cambió después de la resurrección de Jesús. Mucha gente hizo lo bueno antes, mucha gente hizo milagros también, ninguno comparado con Jesús en todo, pero murieron. Hay muchas religiones en el mundo que tienen líderes que teóricamente hicieron cosas, pero todos ellos murieron. Hay uno solo que murió y luego se levantó de entre los muertos y hoy está vivo y vive para siempre. La diferencia que podemos tener con cualquier creencia tiene que ver en que no tenemos un Dios ni lejano, que está allá, ni un Dios que esté muerto. La resurrección de Cristo cambió la historia. Si bien comenzamos a contar los años desde el nacimiento de Jesús, pero si Jesús no hubiera resucitado, no se contaría su nacimiento. Desde que el mundo fue creado y Dios lo pone al hombre en el mundo, Adán y Eva le entregan la autoridad de este planeta, la administración de este planeta, se la entregan a Satanás. Satanás viene y le ofrece a Jesús la administración de este planeta si Jesús se sometía a Satanás, y ahora Jesús ya no era el hijo de Dios, sino el hijo de Lucifer. Esa fue la oferta de él en el desierto. Pero Jesús no aceptó la oferta del diablo, porque Jesús no venía para quedarse bajo la autoridad de Satanás y dejar a esta tierra como estaba. Jesús venía a vencer a aquel que tenía las llaves de la muerte y arrancársela de una vez y para siempre. Y eso ocurrió ese día. Jesús se entrega en la cruz. Al tercer día, en Israel no se contaban. Si decías un día, podía ser parte del día, no necesitaban ser las 12 horas del día, sino ya era día, viernes, sábado, domingo, al tercer día. Él se levanta de entre los muertos. Pero las Escrituras dicen que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo que estaba allí en ese sepulcro. Jesús había estado predicando allí en el seno de Abraham. La Biblia dice que Él descendió hasta las profundidades de la tierra allí y le predicó a todos los que estaban esperando la venida del Mesías. El Seol, que estaba dividido en dos partes, un gran abismo los separaba, y Jesús lo explica cuando habla de Lázaro y el rico. Todavía se veían, estaban allí en el Seol, estaban allí abajo, estaban los que estaban en el seno de Abraham esperando al Mesías. Estaba Isaac, estaba Elías, estaba Jeremías, estaban tantos hombres y mujeres de Dios allí de aquel lado, y Lázaro también ahí, y de este lado ardiendo en el fuego, en el Seol, en la parte donde estaba el castigo. Allí estaba el rico y toda esa gente que no había aceptado a Jesús, no había esperado la venida del Mesías. Cuando Jesús llega a estos que están aquí, Él les habla y le dice: yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. La Biblia dice que ellos lo vieron como de lejos y lo saludaron, que alguna vez vendría. Pero ese día, allí en el infierno mismo, en el Seol, se apareció la luz de Dios para resplandecer. Y a todos ellos se los llevó el Padre. A esa parte del seno de Abraham también se le llamaba el paraíso. Por eso le dijo
al que estaba al lado de la cruz: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Pero luego lo llevó al Padre. Ahí él arrebata la llave de la muerte y le pisa la cabeza a Satanás. Cuando él resucita, el mundo entero reconoció que ahora había una nueva autoridad sobre la naturaleza y sobre el planeta. Por eso en el capítulo 28 de Mateo, el verso 2, cuando llegó ese día, la tierra también lo reconoció. Lo mismo que ocurrió en el día en que él estaba en la cruz. Y cuando él estaba en la cruz dice que hubo un terremoto, las piedras se partieron, los sepulcros de unos 500 se abrieron, el velo del templo se rasgó en dos. Lo mismo ocurre en el día de la resurrección. Verso 2 del capítulo 28 de Mateo: y hubo un gran terremoto. La tierra reconoció ahora a quien era la nueva autoridad sobre todo. Y las escrituras dicen que el Padre puso todas las cosas ahora debajo de los pies, y aun todo principado y potestad, todo está bajo los pies de Jesucristo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Para poder ejemplificarles un poquito, en este gráfico, algo así eran los sepulcros. Eran cuevas que estaban metidas en medio de la montaña. De hecho, así es el sepulcro, le llaman justamente la tumba del jardín, porque había un jardín afuera. Y aquí adentro, en una piedra así como esta, una mesa, aquí se ponía envuelto al que había muerto. Y venían todos los días aquellos que lo amaban. Por cierta cantidad de días venían y le ponían perfumes como una especie de honra al que había fallecido. El perfume en esa época lo hacían con aceite, con mirra, le ponían especias aromáticas, y es a todo su cuerpo era carísimo, pero ellos venían y lo ponían. Como esa mujer que rompió el frasco, y algunos dijeron: ¿cómo pudo haber roto eso? Vale el sueldo de un año. Y ella lo rompió, y Jesús dijo: es que me está preparando, ya me está ungiendo para mi sepultura. Mujeres que seguían a Jesús, como María Magdalena, como otras mujeres que estaban allí, la otra María, la esposa de Cleofás y otros. Y entonces dice que ellos también juntaron entre ellos dinero, compraron los perfumes y se prepararon para ir esa mañana a ungir el cuerpo de su maestro. Pero resulta que las tumbas tenían así una piedra grande como la altura de un hombre, ancha, y la corrían y con eso cerraban la tumba, y luego uno podía entrar aquí como un hall. La pregunta de ellos era: ¿quién va a correr la piedra? Y para colmo, los fariseos habían ido a hablar con Pilatos y dijeron: el charlatán decía cuando él vivía que él iba a resucitar. Así que por favor envía soldados que se queden allí y también sella esa entrada. O sea, ponle fajas y séllalo con hierro, con clavo, que nadie pueda abrir esa piedra, no la corran. El diablo muchas veces quiere romper los planes de Dios. Y muchas veces intentará sellarte, ponerte trabas, clavos, de alguna forma hacer que no se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando llega el día en que Dios va a cumplir lo que Él dijo, enviará algún ángel del cielo para mover lo que otros no pueden mover. Y entonces ellas iban preguntando: ¿y ahora quién va a remover la piedra? Pero ellas no lo vieron ahí. Y en ese momento dice que descendió este ángel, rompió y se sentó sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo se queda un muerto? ¿Parado o acostado? Así que imagínense, los tipos estaban así, los que venían a cuidar.
Imagínate. Yo le pregunto, Señor, ¿cómo fue eso? Y se cayeron todos. No sé en qué momento salieron corriendo, qué hicieron, no sé qué es lo que pasó ahí. Pero lo que sí sé es lo que pasó luego. Dice que llegaron, primero llegó María y vio la piedra corrida. Y entonces dijo, uy, miró así, dijo, no está el maestro. Y salió corriendo. Y se fue a avisar a los discípulos. Recuerden que los discípulos eran de otra ciudad, eran de allá, de la zona de Galilea, del norte, pero que habían venido para pasar la Pascua. Así que habrán alquilado algún salón. Se cree que era la casa de la mamá de Marcos. Y ahí ellos estaban como de campamento adentro. Y entonces ella va y le avisa, ¡ay! Se robaron al maestro. Les hago una pregunta, ¿se habían robado al maestro? Generalmente, cuando ocurren cosas que nosotros no podemos explicar, siempre pensamos algo malo primero. ¿Sí o no? Generalmente cuando hay algo que nosotros se nos escapó de la mano, lo primero que pensamos es que algo malo pasó. Vamos un poquito más atrás en la historia. Jesús venía caminando sobre las aguas. Era la primera vez que se veía a un hombre caminando sobre las aguas. Antes se había visto el mar abrir, pero un hombre quebrar la ley física de la gravedad, caminar sobre las aguas con el resplandor de la gloria. Y estos estaban en plena tormenta. Y cuando están en plena tormenta y ven a Jesús caminar sobre las aguas, dicen, es un fantasma. Lo primero que pensaron fue algo malo. Jesús venía para calmarle la tormenta. Jesús venía para que se termine la tempestad en ellos. Jesús venía para que ellos salgan de nuevo en calma. Pero ellos cuando vieron, uy, un demonio se nos acerca, Jesús le dijo, no, tranquilo, tranquilo, yo soy. Cuando hay algo raro que pasa, lo primero que pensamos es que algo malo está pasando. No se habían robado el cuerpo del maestro. Quiero dejarte un consejo. Cuando algo no entiendas, no creas primero a que algo malo está pasando. Te lo digo de vuelta. Cuando no entiendas algo que te pasa, una puerta que se cierra, como el testimonio que contó nuestra hermana de San Martín, la maestra de San Martín. Ella, ¿sabes qué? Dijo, ay no, ahora me quedo sin trabajo. No, tranquilo. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Cuando haya algo que no entiendes, ay, es que me dejó Monchito. Si no estás casada todavía, dale gracias al Señor. Vaya a saber qué clavo te sacó. Perdón, ¿de qué problema te libró? Es que yo no entiendo por qué. Tranqui, relax. Take it easy, ahí, tranquila. Deja que Dios tiene algo mejor preparado para ti. Cuando no entiendas algo, no digas, ay, me lo robaron. No. Dios está preparando una sorpresa del cielo. Entonces ella sale corriendo, le da su informe a los discípulos. Cuídate también cuando das informes de tu perspectiva. Una cosa es decir, no lo vi al maestro, y la otra cosa es dar mi perspectiva. Se robaron al maestro. Voy a ir a buscar, ve a buscar tal cosa allá. No hay. Ese es un informe equivocado. Di, no encontré. Porque si alguien va y lo encuentra, mentiste. Dijiste que no había, y si había, y quedarás mal. Cero amén. Pero espero que nos ayude. Porque yo emito mi juicio. Esta persona es violenta. Tal vez no sea violenta, en una de esas es con vos. ¿Me está siguiendo? Y llegó ahí y ella le pasó su punto de vista. Se lo robaron. Estos dos locos salieron corriendo. Pero Juan, como era más joven que Pedro, llega primero. Y cuando llega primero, pero también así, temeroso, llegó, se quedó ahí en la puerta. Y cuando se quedó acá en la puerta, y Pedro, que era arrebatado, se mandó. Y entró y dice que vio
los lienzos armaditos, así como el Señor hace las cosas en orden. ¿Cómo está tu cama? Cuando sales corriendo, ¿cómo te queda todo? Fíjate cómo lo dejó el Señor, aún en la tumba. Dice que estaba enrollado aquí y arregladito del otro lado. Pero en ese momento, María Magdalena se queda fuera. Lo que interpretamos es que estos dos se fueron, sin entender qué había pasado. Y María Magdalena se queda fuera, pero se queda llorando. ¿Por qué? Porque en su mente todavía lo habían robado a Jesús. En su mente a Jesús, algún palero, algún brujo que usa los cuerpos de los muertos iba a hacer algún trabajo. Algo había pasado. Aquí en el verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y cuando miró dentro del sepulcro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿se lo habían llevado al Señor? Ella, con su pensamiento, aseveró una verdad errónea. Ella dijo: esto es lo que pasó. Y estaba hablando con ángeles. ¿Cómo puede ser que en ese momento, sabiendo que en la tumba no había nadie, sabiendo que nadie había entrado, ahora ve dos ángeles ahí y sigue llorando? Si Dios no te revela lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, hasta pueden aparecer ángeles y la angustia todavía te dejará cegado y todavía seguirás llorando. Por eso es tan importante cuando nuestro corazón se puede limpiar de la ansiedad, de la angustia, del temor, porque esto apaga la fe. Y ahí estaba esta mujer con su aceite, con su perfume, lista para poder honrar, pero estaba buscando lo que ya no hacía falta que honre. Ya no estaba allí un cuerpo muerto, ella estaba lista para poder seguir el proceso de la sepultura. Pero había una buena noticia esa mañana. Prepárate para que Dios te sorprenda. Prepárate para que Dios te sorprenda. Estoy llegando al punto que quiero llegar. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí atrás, mas no sabía que era Jesús. Ni pudo reconocer a los ángeles, ni pudo reconocer a Jesús. Wow. La angustia puede hacer tal cosa que deje ciego espiritualmente cuando Dios está haciendo algo sobrenatural. Las escrituras nos dicen que el Señor envía ángeles que acampen alrededor nuestro. Con razón David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Cuando los ojos espirituales se te abren como a Eliseo, puede venir todo el ejército de Samaria, pero tú estás viendo que alrededor tuyo hay ángeles que están acampando y guardándote. La angustia, la ansiedad son armas negativas en el mundo espiritual. Por eso Jesús dijo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones. Él le dijo: pidan. A las hermanas casadas les digo: pidan al Señor. A los hijos les digo: pidan al Señor. A los esposos les digo: pidan al jefe. No, al Señor. Porque cualquier recurso de esta tierra será limitado. Pero cuando podemos pedir al cielo, Dios te abrirá los ojos espirituales y verás recursos donde otros todavía no lo ven. Cuando esto le pasa y Jesús estaba ahí con ella, Jesús le hace la pregunta y le dice, Jesús le dijo, verso 15: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La razón de las lágrimas. Y en verdad, ¿qué estaba buscando?
Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el jardín, el jardinero del cementerio, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, lo iré a buscar. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, y recién se dio vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Imagínense ese momento ahora. Jesús está ahí detrás de María. Ella está allí con los ángeles delante, ni reconociendo los ángeles ni la voz de su maestro. Jesús se le para detrás y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Pensando que era el jardinero, ni lo vio. Dijo: pero si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste, yo lo iré a buscar. Y entonces Jesús le llama por su nombre. Dice: María. Ella escucha su voz y reconoce: maestro. En ese momento las emociones de María cambian totalmente. Del duelo, la depresión, la tristeza y el llanto, a un grito de victoria, a un grito de esperanza, a un grito de júbilo. Fue la primera en ver a Jesús resucitado. Si la gente no ve lo que tú ves, no te preocupes. Jesús les había avisado en Juan capítulo 14. Él allí comienza a preparar todo el camino para su partida hasta el capítulo 15, hasta el 17. Y allí él comienza a preparar todo el camino. Y él le dice: ¿saben qué? Por un tiempo no me verán. Por un tiempo no me verán. Y entonces se lamentarán, llorarán, y el mundo se reirá y se burlará. Pero luego me volverán a ver. En nuestro caminar con Dios no siempre lo vemos, no siempre lo sentimos, no siempre lo experimentamos. Es más fácil aquí, cuando ya estamos en la iglesia, todos adoramos, alguien nos está guiando espiritualmente, hay un ambiente de gloria, y es muy fácil ver al Señor por la fe, ¿verdad? Y entonces alguien les pregunta: ¿alguien necesita que Dios haga un milagro? Y viene corriendo. ¿Por qué? Viene corriendo un hombre, pero en realidad no está esperando del hombre, porque estamos diciendo: Dios lo hará. Así que estás viendo por la fe a Dios. Por eso venimos a adorar, por eso le cantamos, por eso le ofrendamos, por eso le servimos, porque por la fe lo vemos. Ellos lo veían con los ojos físicos, lo vieron, caminaron, lo sintieron, lo abrazaron. Pero ahora había llegado una nueva etapa, una nueva temporada en la vida de ellos. Y no solamente eso, sino que Jesús les había dicho que les convenía que no lo vieran. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿Qué locura? Porque dijo: mejor es aquel que sin ver cree. Y en esa temporada entramos tú y yo. Las temporadas donde no tiene que ver con nuestros ojos físicos de ver para creer, sino que creemos y luego el efecto de creer nos trae el poder a ver, el poder ver. Ver para creer te va a achicar, pero creer para ver, eso te va a levantar. Cuando las emociones de María cambian, cuando en ese momento del llanto, del luto, de la desesperación, se encuentra no al muerto acostado, no a ver dónde lo tenía que desenterrar a Jesús. Ahí se lo encuentra parado, vivo, hablándole. Todas sus emociones se fueron. Y entonces ella quiere hacer algo. Fíjate lo que pasa acá. Ella: Raboni. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. No nos dice qué pasó en ese momento, si ella le quiso abrazar, si le quiso tirar a sus pies, qué quiso hacer. Pero cualquiera que pueda imaginarse en ese momento, no sé, se le tira encima, lo abraza, le da un beso, algo. Jesús no era áspero, Jesús no era, como decimos por aquí en nuestra zona, argel. ¿Saben de ese término, no? No era argel, no era chinchudo. No me toques. Ellos convivieron con él. Él se rió, jugó, los abrazó,
Lloró con ellos. ¿Por qué en ese momento Jesús le dice, no me toques? Imagínate que no lo ves a, no sé, un familiar hace tiempo y ahí está viniendo, se baja del colectivo, del avión, donde sea, y te quedas de este lado acá. Es tu hijo, tu papá, tu esposo, tu esposa. No, ahí uno sale, a ver, dale, córrete, córrete, que ya viene, ya viene, ya viene. Y uno que quiere abrazarlo, expresarle afecto. Pero Jesús le dice, no me toques. Y le da la razón, porque todavía no subía mi Padre. Había algo que él tenía que hacer después de una gran victoria. Y no era recibir el aplauso ni el abrazo de los hombres, sino presentarse primero en victoria al Padre. Él dijo, yo tengo que ir primero a mi Padre. Él me envió al Espíritu Santo para que camine conmigo. Él confió en mí, que yo no lo avergonzaría. Él dijo de mí que yo era su hijo amado y que Él tenía complacencia en mí. No me arrodillé delante de Satanás y no me bajé de la cruz por amor a quienes Él ama, a toda su creación. Y por amor a Él, yo los he amado a ellos también y he dado mi vida por ellos. Y ahora lo primero que quiero hacer en esta gran victoria es llegar a mi Padre y abrazarlo y decirle, aquí estoy. Lo he logrado. El mundo había cambiado de mano. Ya no estaba bajo la autoridad de Satanás. Allí delante de María estaba el vencedor, estaba el que había vencido la muerte, estaba el que había arrebatado las llaves del imperio. Allí estaba el rey, pero que ahora el Padre le estaba a punto de dar otro nuevo título, Rey de Reyes. Ahí le estaba por dar un nombre sobre todo nombre, el único digno de abrir el rollo, de quitar el sello. Allí estaba el Cordero en victoria. Cuando Dios te conceda los deseos del corazón que tanto pediste, primero celébralo con Él. Primero celébralo con Él. Es muy fácil que primero corramos a que todos nos aplaudan, nos abracen. Gloria a Dios por todo lo que nos apoyan, oran, nos respaldan en economía, en lo que sea, en medicina, en salud. Pero qué buena disciplina sería cada victoria primero ir a presentársela al Padre. Después Jesús sí, ese mismo día ya permitió que lo abracen, ese mismo día permitió que lo toquen. La distancia entre el cielo y la tierra en el mundo espiritual es segundos. No necesitamos como nosotros ir a un avión y tantas horas para lo sé qué. No, en el mundo espiritual las distancias, el infinito, la eternidad, puede ser así. Pero Jesús llevó su corona, la corona del rey, del victorioso, y se la presentó en victoria al Padre. Porque la gran victoria había ocurrido en la eternidad. Y el mundo cambiaba, la historia cambiaba. Desde ese día la naturaleza ahora responde al Creador, ya no a Satanás que tenía autoridad hasta ese día. Desde ese día la muerte ya estaba sujetada debajo de los pies de Jesucristo. Desde ese día la historia del mundo había cambiado, porque antes Él podía enfermar a quien quisiera, pero en esa hora por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Desde ese día mis pecados han sido perdonados. Cuando el Señor te regala el auto, el contrato, la casa, tantas cosas que oras, corre primero a Él y entrégale tu corona, entrégale tu victoria. Eso que estaba ahí detenido, pero se lo pediste. Ahora vamos a celebrar con un asado esta noche, tranquilo. Primero celebra con el Señor y después ve al asado. Esto garantiza tu victoria. Eso garantiza lo que has recibido y Satanás no podrá quitártelo. Le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre
Y ahí le agrega por primera vez esto: y a vuestro Padre. Ese día Jesús ya no era el unigénito de Dios, pasó a ser el primogénito de Dios, y nosotros sus hijos también. Jesús le había dicho a sus discípulos unos días antes, cuando Él le dijo: les conviene que yo me vaya. Él le dice: pero ¿saben qué? En la casa de mi Padre hay muchas casas, hay muchas moradas. Déjenme imaginarme esto. Jesús llega al Padre, le presenta la corona, y ahora le dices: papá, esas casas que preparaste, esas moradas que preparaste, aquella para Abraham, la otra para Isaac, la otra para Marta, para María, para Rubén, para José, para Gómez, para Jarolo, para quien sea, allí, esas casas que estaban vacías por siglos, ahora la pueden llenar. Hasta ese día el que moría se iba al Seol, o al seno de Abraham, o al lago de fuego. Pero desde ese día, cuando uno de los hijos del Señor que ha perseverado parte, Dios envía ángeles a buscarlo y lo lleva a la morada eterna. El cielo se abrió. No era ya solo morada de ángeles, ya no era solo morada de los arcángeles, de los 24 ancianos. Ahora los hijos de Dios podíamos ir a vivir con Él por la eternidad. Ese día todo cambió. Cambiaron muchas cosas más, porque todos querían ver a Jesús, tocarlo. Pero Jesús habló ahora que su ministerio terrenal había terminado. Se quedó todavía 40 días con ellos para darle pruebas que no dejaran dudas de que Él había resucitado. Pero Él no se quedaría. Él dijo: ahora comienza un nuevo tiempo. Di conmigo: un nuevo tiempo. No, pero quiero que lo creas. Di: un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. No es el tiempo calendario, el 31 de diciembre y el 1 de enero, no. Es una nueva temporada que se abre en el mundo espiritual. De hecho, lo hemos creído, hemos recibido una palabra a fines del año pasado. Lo que no había ocurrido en 3 años ocurría en 3 meses, enero, febrero, marzo. Hoy termina marzo. Pero quiero decirte que Dios abrió una temporada de los redimidos del Señor. Porque con la victoria de Jesús sobre la tumba, sobre la muerte, Él abrió una nueva temporada. Jesús le había dicho: va a ocurrir algo que ustedes no entienden. Cuando no entendemos es que pensamos lo malo. Cuando lo entendemos, los pensamientos se vuelven negativos. Pero le dijo: hay algo que les va a ocurrir, ustedes no entienden, pero tranquilo, luego van a entender algo. Dice: de cierto os digo, 16:20 de Juan, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero ahora, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, eso me incluye a mí, no es que esté por dar a luz. Voy a contar algo gracioso. Póngamelo entre paréntesis. Me fui a hacer unos análisis y la doctora me tildó así, ya tenía todo escrito. Y entonces tildó todos los análisis que quería para ver cómo estaba la vitamina y todo eso. Y cuando llevo todos los análisis, voy al clínico y el clínico me dice: mira, esto está bien, esto está bien. Y me hace una pregunta así: ¿estás embarazado? Y yo le digo: no. Bueno, sí, de sueños de Dios. Le digo: sí, soy de eso. Y él se comienza a reír, dice: sí, porque aquí te dieron el test de embarazo y salió negativo. Tildó la bioquímica que vio, no vio que, no vio, bueno, creo que no tenía dudas, pero bueno. Pero para las mujeres que sí han tenido sus bebés, saben del dolor que significa ese previo. Pero hay algo que ocurre en el momento en que nace.
Físicamente está comprobado cómo las hormonas cambian y viene el gozo, pero espiritualmente la vida trae gozo. La vida trae gozo. Si ves solamente el proceso de dar a luz, vas a gritar como tantas mamás en el hospital dicen: ay, nunca más voy a quedar embarazada. Y al año de vuelta. ¿Fue que se olvidó? Así dicen las parteras, ¿verdad? Dicen: ay, esta ya no sé cuántas veces dijo nunca. Porque uno luego se olvida por el gozo que viene. Pero ahora Jesús no está hablando de las mujeres, no está hablando de las embarazadas, solo tomó un ejemplo y ahora dice: y ahora vosotros, ahora ustedes, ahora tenés tristeza. Y Jesús dice: pero te volveré a ver y se gozará tu corazón y nadie te quitará este gozo. Cuando la cosa está dura, parece que Dios, no podemos ver a Dios. Jesús le dijo: no me verán y entonces habrá tristeza. Cuando me vuelvan a ver va a haber gozo. Jesús está vivo. Hay que verlo con los ojos de la fe. Cuando la tristeza te cubre, toma tiempo para decirle: Jesús, ¿dónde estás? Yo le pregunto muchas veces: ¿dónde estás? Que no te puedo ver. No porque no lo vea físicamente, sino que por la fe. ¿Dónde estás? Parece que el cielo se cerró. ¿Dónde estás? Y mientras que lo busco, en un momento puedo sentir que Él dice: todavía estoy aquí, te prometí, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando eso pasa, la tristeza se va y el gozo de Dios llega. Cuando no lo vemos, la tristeza llega. Cuando lo vemos, el gozo llega. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque ahora les enviaré al Espíritu Santo. Y cuando comienzas a verlo por la fe, fíjate el verso que sigue, el verso 23, leí recién el 22, y el 23 de Juan 16 dice: y en aquel día, cuando ya me vuelvas a ver, en aquel día ya no me preguntaréis nada, porque de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Cuando lo puedes ver al Espíritu de Jesús que está contigo, ahí se te habilita la fe para pedir todo lo que quieras al Padre en el nombre de Jesús y Él te lo dará. ¿Cuántas cosas cambiaron desde que Jesús resucitó en el mundo? Pero ahora quiero dejarte esta pregunta: ¿cuántas cosas han cambiado en tu vida desde que Jesús resucitó en ti? Esto es lo que marcará la diferencia. No lo que Él ha hecho, sino lo que tú crees. La diferencia no está en lo que Él hizo, Él ya lo hizo. Él marcó la diferencia en el universo. Pero la diferencia en mi vida está en cuánto yo le creo, cuánto lo puedo ver a pesar de la tormenta. El ministerio terrenal de Jesús había concluido en gloria y en victoria. Juan 16:7, Jesús le dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús tenía que ascender ahora, a quedarse con el Padre. Pero ahora entraba esta nueva temporada. Te lo resumiré de esta manera: la temporada, el nuevo tiempo, el ministerio del Espíritu Santo y la novia. El ministerio del Espíritu Santo y la novia, la iglesia. Ya uno no se va a poder tirar, arrodillarse ahora a los pies de Jesús físicamente. Sí, creo que eso ocurrirá cuando llegue al cielo. Lo primero es tirarnos a los pies del Señor.
Pero ahora Él dejó su cuerpo. Y ese eres tú. Esa es la iglesia. Eres tú y yo.